Y bueno, hoy vamos a tener una charla muy bonita de parte de Dios. Y te voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro 5 y vamos a leer del 6 al 9. Primera de Pedro, casi hasta el final de tu Biblia, por ahí está Primera de Pedro 5 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Quiero decirte que estos versículos fueron cruciales para nuestras vidas, para mi esposo, para la mía, y han sido de mucha bendición en bastantes ocasiones. Y hoy Dios quiere que tú conozcas lo que Él te quiere decir a través de su palabra. Entonces dice Primera de Pedro 5, 6. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Súper bien. Y bueno, quiero platicarte que hoy Dios tiene un tema para ti muy bonito y que tal vez hemos visto hoy en la actualidad más que en otro tiempo. Hoy en día los vemos más que en cualquier otro tiempo, en este tiempo, en esta época que te está tocando vivir. Estamos viendo problemas de ansiedad y problemas de depresión muy fuerte en jóvenes y en adolescentes. Y estamos cargando con muchísimas cosas. Y eso nos está cargando demasiado y eso nos está llevando a tener problemas muy fuertes de ansiedad, a tal grado que pues ya los doctores te mandan medicamento para que puedas estar tranquilo, para que puedas estar bien en paz. Y quiero platicarte y aquí voy a ser vulnerable con ustedes porque son nuestros hermanos, nuestros pequeños, discipulitos. Los vemos a todos con mucho amor, nos encanta verlos aquí. Y voy a ser vulnerable con ustedes porque cuando estaba orando y le decía: Señor, ¿de qué quieres que hable, Dios? Dime, muéstrame, Dios, porque pues a veces uno tiene el tema, ¿verdad? Pero Dios es el que te da la palabra. Y hace muy poquito, hace unas semanas, mi esposo y yo pasamos por una situación difícil médica que pues estábamos preocupados, ¿sí? Él había estado trayendo un dolor, ¿verdad? Y fuimos al médico y el médico pues le dijo: ¿sabe qué, señor? Se tiene que hacer tantos estudios. Nosotros nada más veíamos cómo pasaba una hojita y otra hojita y firmaba ahí y este, ¿no? Y la verdad es que por el temor, el miedo de los estudios, habíamos pospuesto esta situación, ¿no? Y orando le decíamos a Dios: Dios, por favor, que se quite ese dolor, que no sean necesarios los estudios. Pero bueno, pasó el tiempo, el dolor no cedía y vino la semana de los estudios, ¿no? Entonces hizo la cita mi esposo y un día se hizo un estudio, otro día se hizo otro estudio, pero todos esos estudios se los hizo en el transcurso de una semana. Y en esa semana pasamos por una semana sumamente difícil. Yo podría decirte, yo no entiendo, yo no soy médico para explicarte qué es un tiempo de ansiedad,
algún estrés o algo así, pero en ese momento realmente, pues yo veía a mi esposo, había noches que no podía dormir. Yo cuando me estreso, cuando me angustio por algo, ¿verdad? Todo recae en mi estómago y me empieza a dar un dolor fuertísimo en el estómago que me recorre hasta la cabeza. Y bueno, fue una semana muy difícil, de angustia, de esperar, porque el lunes empezó los estudios y el viernes íbamos a ir con el doctor a llevarle todos los estudios para que él nos los interpretara. Y la verdad fue muy difícil, fueron tiempos de mucha ansiedad, de mucho temor, pero quiero decirte algo. Justo en esa semana nosotros acostumbramos a orar y escuchar la oración de las 6:30 de la mañana con el pastor Sado, y justo esa semana el pastor estaba hablando de la ansiedad. Hace poquito, fue toda la semana de la ansiedad, no hermano, cada vez que yo prendía mi teléfono y ponía la oración, Dios me decía algo, y al final, el viernes recuerdo muy bien que el pastor decía que muchas veces Dios permite que pasemos por circunstancias adversas a los que amamos a Dios, a los que estamos bajo su voluntad, por supuesto, para que eso nos lleve a acercarnos a Él. Y yo le decía, gracias Dios, porque esto me lleva a acercarme más a ti y veremos tu gloria. Gracias a Dios, el viernes en los estudios no salió nada grave, no salió nada que tuviera que ser operado o alguna situación de enfermedad muy difícil. Pero fueron tiempos muy difíciles y tal vez el proceso ha sido lento de sanidad, de sanación. Ha sido un proceso lento, pero confiamos y creemos en Dios. Y por eso es que hoy quiero decirte de parte de Dios y tocar estos temas de ansiedad y depresión, porque muchas veces podemos pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Y me expongo aquí porque quiero que tú sepas que no porque yo sea aquí pastora o lo que sea, quiere decir que estoy exenta o estamos exentos de pasar por situaciones difíciles. Pero ¿sabes algo? En ese tiempo, justo en ese tiempo, es cuando Dios más habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y Dios está ahí constante. Y el primer punto de esta charla se llama así como dice nuestro pasaje bíblico en 1 Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y ese es el primer punto. Dios tiene cuidado de ti. A ver, dite ahí: Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Y sabes, en momentos difíciles es muy difícil creer esto. Es difícil echar mano de la palabra de Dios y decir: sí, Dios, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Cuando la situación en tu casa está difícil, cuando los problemas en la economía están difíciles, cuando estás pasando por un momento de ansiedad, de angustia, del qué pasará, es ahí donde tú tienes que recordar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Mira, el día de hoy no vinieron nuestros hijos porque se quedaron con mis papás. Ahorita están mis papás de visita en la casa. Y sabes que yo estoy sumamente tranquila porque hay alguien que los está cuidando, porque hay alguien que está ahí al pendiente. Tú tienes que saber que Dios cuida de ti a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés y lo que sea que estés pasando. Y vamos a hablar primero de esa ansiedad. ¿Sabes? La ansiedad es vivir pensando en el futuro, en qué pasará el día de mañana. Y yo no sé si tú has tenido momentos de ansiedad, pero a mí me ha pasado.
Cuando uno de nuestros hijos se enferma, yo digo, ¿y qué tal si se enferma y lo tengo que llevar al hospital? ¿Y qué tal si lo tienen que internar? ¿Y qué tal si le da cáncer? ¿Qué tal si se muere? Y empieza una ansiedad horrible. Entonces, la ansiedad es por estar pensando en lo que va a pasar el día de mañana. Estar constantemente preocupado por lo que vendrá. Mi esposo y yo estábamos tan preocupados por lo que dijera el doctor. Íbamos temblando, llegamos temblando al consultorio y oramos: Señor, por favor, ayúdanos a recibir el diagnóstico médico que tiene mi esposo, ayúdanos. Y estábamos ahí sentados y todavía el doctor agarra las radiografías y con la calma del mundo, y así es un doctor ya grande que es muy bueno, gracias a Dios. Pero cuando estábamos ahí, estábamos angustiados por lo que fuera a pasar, por lo que fuera a decirnos el doctor, por el diagnóstico médico. Y sabes, la palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6 y 7, yo te lo voy a leer, dice en Filipenses, pero anótalo, porque yo sé que muchas veces pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitas una palabra de Dios. En Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Este versículo está poderoso. Dice la palabra de Dios: por nada tienes que estar afanado, porque Dios tiene cuidado de ti, joven. Por nada te tienes que preocupar. Y muchas veces vienen esos episodios de ansiedad por el qué pasará. Ahorita pudieras tú estar pasando por en qué escuela voy a estudiar. ¿Me habré quedado en la opción que escogí? ¿No me habré quedado? ¿Qué voy a estudiar? Y si no me quedo, ¿qué va a pasar conmigo? Y problemas más difíciles: ¿qué va a pasar con el matrimonio de mis padres? Yo veo que se están peleando, yo veo que cada vez se la pasan peor, yo veo que cada vez se gritan más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un diagnóstico médico? Tal vez estás pasando por una enfermedad y dices: bueno, ¿en qué momento se va a acabar esto? ¿En qué momento voy a sentirme bien? ¿En qué momento voy a poder volver a ser el mismo o la misma? Y son episodios de ansiedad muy fuerte, porque estamos pensando en lo que va a venir adelante. Si me ayudas, George, con la guitarra. Sabes, nuestra vida está en manos de Dios. Tu vida está en manos de Dios. Y a veces es difícil confiar nuestra vida por completo a Dios y decirle: Señor, yo sé y confío en ti. Aunque estoy pasando por un momento de adversidad, de preocupación, tal vez en mi familia está faltando la economía, tal vez mis papás se quedó sin trabajo, tal vez estoy luchando con una situación en mi vida, pero yo sé que tú tienes cuidado de mí, y lo dice la palabra de Dios. Sabes, debemos llevar delante de Dios nuestras peticiones, lo dice ahí en Filipenses: lleva delante de Dios tu petición, ¿con qué? Con oración y ruego. Con oración y ruego. Te puedo decir algo: lo único que sostuvo nuestra vida esa semana tan difícil fue la oración. Fue la oración. Y había veces que no teníamos palabras que decir. Había veces que no teníamos forma de decir, a veces solamente llorar. Y poníamos la oración. Yo recuerdo que ponía la oración y Dios me estaba hablando. Y yo sé que estaba ahí nuestro pastor Sado, pero yo sé que Dios me estaba hablando a mí. Y Dios me estaba diciendo: tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero ¿sabes algo? No bastaba ese día. Tal vez ese día yo podía estar tranquila, pero al siguiente día yo tenía que volver a orar. Yo tenía que volver a buscar a Dios. Y yo tenía que volver a su presencia. Y la palabra de Dios nos dice: con oración y ruego.
¿Qué es lo que tienes que hacer? No te tienes que medicar, no tienes que ir al psicólogo, no tienes que ir, bueno, si hay alguna enfermedad, por supuesto, vamos al médico, porque son autoridades y Dios las usa para sanar nuestras vidas. Pero muchas veces buscamos y corremos a soluciones rápidas, inmediatas, una pastillita, no sé, un calmante. Ya hay pastillas para la ansiedad sin receta médica, o sea, ya te la venden en la farmacia y tú vas y la compras tan fácilmente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar, buscar a Dios. Y si tú no tienes palabras, solamente póstrate delante de Él y dile: Señor, aquí estoy. Y dice la palabra de Dios, dice: con oración y ruego. ¿Qué es ruego? Ruego es una súplica. Es por favor, Dios, por favor, te lo ruego. Ruego es una humillación incluso. Cuando una persona hace un ruego es que se está humillando. Y tú y yo sabemos a quién podemos humillarnos. Y te puedes humillar a Dios. Y le puedes decir a Dios: Dios, por favor, yo te necesito. Yo necesito de ti, urgentemente necesito que entres a mi vida. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo te entiende muy bien. Cuando Él estaba a punto de ser crucificado, dice la palabra de Dios que sudó gotas de sangre. Y científicamente, si tú sudas gotas de sangre es porque es una agonía, una angustia enorme que no puedes soportar tu cuerpo. Él sabía lo que iba a venir, sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser humillado, sabía que lo iban a escupir, sabía que lo iban a traicionar sus amigos. Y en esa angustia oró a su Padre y le dijo: Señor, si es posible, ayúdame y que no pase esto, pero se haga tu voluntad. En el momento de ansiedad, en el momento de angustia, el Señor Jesucristo te entiende, porque Él pasó lo mismo. Sin en cambio, Él sabía lo que venía y sabía el propósito. Y muchas veces nos preocupamos nosotros de algo que probablemente pudiera pasar y no está pasando. Tienes que confiar en Dios todos los días. Y tienes que orar a Él todos los días, así como comiste el día de hoy, así como desayunaste en la mañana o comiste hace unas horas, así tenemos que orar. Porque la comida de ayer ya no te sirve durante una semana. Si tú no comes, te desnutres y te mueres. Ya no te sirve, así te hayas echado una pizza entera. Por eso tenemos que orar todos los días. Y el segundo punto, lo dice ahí la palabra de Dios. Si me acompañas en el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es que tenemos un adversario. Y ese adversario es el diablo. ¿Sabes? Cuando permitimos que el diablo entre a nuestra mente, empieza a traer pensamientos que no son de Dios. Empiezas a pensar en el futuro, en el fracaso, en el temor. Empiezas a pensar en la enfermedad. Empiezas a pensar en lo peor, que mis padres se van a divorciar, que yo no voy a estudiar, no voy a terminar mi carrera, voy a estar enfermo, y empieza una cierta bombardeo a tu mente y no debemos de permitírselo. El diablo solo trae condenación, solo trae miedo. Pero ¿sabes qué también trae el diablo? El diablo trae depresión a tu vida. Y la depresión, a diferencia de la ansiedad, que nos estamos preocupando de más por el futuro, la depresión es estar viviendo en el pasado. La depresión es que tú sigues en tu pasado, en lo que ya pasó.
Así, mira, joven, por más difícil que haya sido lo que viviste, ya pasó. Tal vez viviste un abuso, tal vez viviste un abandono, tal vez viviste una enfermedad, tal vez viviste incluso pecado, tal vez le fallaste a Dios, pero la palabra de Dios dice que ya pasó. Ya pasó. No podemos seguir viviendo constantemente en nuestro pasado y seguir pensando y quedarme atorado en eso que ya viví, por más difícil y por más duro que haya sido. Es algo que ya pasó, algo que ya sucedió. Incluso te lo puedo decir, joven, es algo que ya Dios perdonó. Pero para que tú puedas dar un paso adelante y dejar ese pasado y dejar la depresión, porque de repente la depresión viene y tal vez quieres hasta quitarte la vida. Quieres hasta desaparecer y ya no existir más, porque estás pensando y vuelve otra vez. Esos son pensamientos de Satanás a tu vida. Y la palabra de Dios dice que nosotros podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Tú y yo podemos llevar nuestros pensamientos otra vez al pasado, a lo que viví, a lo que me marcó, a lo que sucedió, o llevar mis pensamientos a lo que Dios dice en su palabra y sus promesas para mi vida. No debemos permitir que el diablo entre a nuestra mente. Y aquí sí te voy a pedir que abras la Biblia conmigo en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. Y si no lo encuentras, nada más léelo conmigo o pon ahí tus oídos atentos. No te preocupes. La palabra de Dios dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. La palabra de Dios te está diciendo, joven, el día de hoy: aquello que fue, ya pasó. Y lo que ha de ser, lo que vendrá en tu futuro, Dios ya lo tiene planeado. Ya fue, o sea, ya Dios escribió tu futuro. Ya Dios escribió lo que vas a estudiar, con quién te vas a casar y los hijos que vas a tener mientras permanezcas en la voluntad de Dios. Ya Dios lo escribió. Y Dios restaura aquello que pasó. Para que Dios pueda restaurar tu vida, si todavía sigues cargando con el pasado, con lo que viviste, con esa tal vez dolor que te causó tal vez un amigo, con el dolor que te causó tal vez un padre, con las heridas tan grandes. Y te puedo decir algo, yo no muy poquito pude soltar con una herida que yo traía muy grande en mi corazón, muy grande. Y me di cuenta que al momento de soltarla, empecé a vivir de una manera diferente. Porque todavía cuando yo recordaba eso, me dolía, me lastimaba. Pero dice la palabra de Dios que aquello que fue, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Tienes que saber, joven, que no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te deje de amar. A veces no entendemos el amor de Dios porque lo relacionamos con el amor del mundo. A mí me aman porque tengo dinero, a mí me aman porque soy popular, a mí me aman porque tal vez soy muy inteligente, a mí me aman porque tal vez Dios no te ama por lo que tengas, por lo que seas o lo que hayas sido o lo que serás. Dios te ama porque eres su hijo. Aquello que fue ya es, así que nuestro pasado ya quedó atrás. Ya Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo limpió. Y lo que ha de ser fue ya. Tu futuro, joven, ya está en las manos de Dios.
ya está escrito lo que tú vas a hacer. Mientras tú y yo nos mantengamos pegados a Dios, eso se va a cumplir en nuestra vida. Te voy a invitar a que cierres ahí tus apuntes. Y yo sé que tal vez esta charla no es para todos, pero en algún momento hemos luchado con un momento de preocupación, con un momento de ansiedad. Ese momento donde incluso hay un dolor muchas veces en el pecho, a veces hasta pudiera faltarnos el aire, estás tan angustiado por lo que vendrá. Pero tal vez estás también luchando con tu pasado, con lo que viviste. Y quiero decirte que ya quedó atrás. Pero Dios quiere que tú puedas perdonar y que puedas sanar el día de hoy. Dios quiere sanarte, joven. ¿Sabes? Te habían dicho que tú eras alguien que no valía. Pero Dios te dice que sí vales, porque eres su hijo. Te habían etiquetado, te habían puesto un nombre y el mundo te marcó. Pero Dios te dice hoy que tú eres su hija. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y hoy yo sé que Dios se va a manifestar de una manera poderosa aquí. Y yo sé que hay un joven, una jovencita que ha pasado por momentos de ansiedad muy fuerte en su vida, a tal grado que ha querido tirar la toalla y no saber nada más. Sé también que hay jóvenes aquí que tal vez están viviendo en el pasado. Y el diablo constantemente ha traído a tu mente eso que tú cometiste en el pasado. Eso que tú viviste, ese desprecio de tus padres, ese abuso, ese dolor que tú viviste. Pero hoy Dios quiere restaurar tu corazón. Y acompáñame ahí con tus palabras y que sea una oración tuya más que mía. Que sea una oración en la que tú puedas ir delante de Dios y decirle: Señor, estoy aquí delante de ti, Padre. Yo sé que tú me trajiste con un propósito, Dios, el día de hoy, Padre. Yo sé, Señor, que tú tenías esta palabra para mí, Dios. Y vengo delante de ti, Padre. Tal vez no hay muchas palabras que decirte, Señor, porque tú me conoces bien, Señor. Tú me conoces bien, Dios. Tú sabes, Señor, lo que he estado viviendo, Dios. La angustia, Señor, en la que he estado, Señor, preocupada por lo que vendrá el día de mañana, Señor. Tal vez mis ojos están viendo una cosa muy difícil, Señor. Tal vez incluso estoy sintiendo algo que no había sentido antes, Señor, pero yo sé que no es este el estado en el que tú quieres que yo esté, Dios. Yo sé, Dios, que no es esta la manera en la que tú quieres que yo viva, Dios. Y yo voy delante de ti, Padre, y echo, Señor, mi ansiedad a ti, Señor. Echo mis luchas, Señor, echo mis cargas, Señor, echo mis preocupaciones delante de ti, Señor, y yo confío en ti, Dios. Yo decido confiar en ti, Señor Jesús. Yo decido confiar en ti, Dios. Yo sé que tú tienes cuidado de mí, Dios. Tú tienes cuidado de mi familia, Dios. Tú tienes cuidado del matrimonio de mis papás, Señor. Y yo sé, Señor, que tú vas a hacer una obra grande. Yo te voy a ver, Señor. Yo te voy a ver, Dios. Yo sé, Señor, que tienes cuidado de mí, Señor, de mi futuro, Dios. Tú sabes, Señor, dónde estudiar, Señor. Tú sabes, Señor, yo lo que voy a hacer el día de mañana, Señor. Pero yo quiero confiar en ti, Señor.
Tu palabra me dice que tú tienes cuidado de mí, Señor, que tú cuidas de mí, Señor. ¿Y en qué lugar estaría yo más cuidado, Señor, sino que es en tus manos, Señor? ¿En qué lugar, Señor, podría yo confiar más, Señor? No hay fortaleza en este mundo, Señor, que se pueda comparar con la protección que tú me das, Dios. Y hoy vengo delante de ti, Señor. Padre, el enemigo ha traído a mi mente ese pasado, esa condenación a mi vida, Señor. Y tal vez, Señor, sí te fallé, Dios. Perdóname, Dios. Pero, Señor, tu palabra dice que echas a lo profundo del mar mis pecados, Señor, y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Y yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Señor Jesucristo. Yo creo, Señor, que tú tienes una vida nueva para mí, Señor, y tú me has hecho esa nueva mujer, ese nuevo hombre. Padre, tú sabes lo que yo viví, Señor, en el pasado, y ya no quiero más, Señor, ya no quiero más acordarme, Señor, porque incluso acordarme de eso me da vergüenza, Señor. Acordarme de eso, hay dolor en mi corazón y hay otra vez, Señor, esa depresión, Señor, que me quiere traer y que me quiere tener, Señor, ahí. Pero yo te pido, Señor, que me ayudes a perdonar, Señor, que me ayudes a sanar el pasado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que yo pueda vivir ahora en tus promesas, Señor. Que tal vez, Señor, si he estado viviendo en el pasado, Señor, por favor, Dios, ayúdame, Señor, ahora a vivir en esa nueva naturaleza que tú me das, Señor, en ese nuevo joven, Señor, que yo soy para ti, Dios. Tal vez me etiquetaron, Señor, y tal vez, Señor, eso que viví marcó mi vida, Dios, y me llevó incluso, Señor, a cometer tantos errores, Dios. Pero si tú dices, Dios, que yo soy tu hijo, Señor, yo creo en ti, Dios. Si mi pecado, Señor, fue clavado en esa cruz juntamente contigo, Señor, y me perdonaste, Señor, y me diste una nueva vida, yo, Señor, tomo esa vida que tú me das ahora, Señor. Dejo atrás ya el pasado, Dios. Dejo atrás la condenación, dejo atrás, Señor, el dolor, Señor. Dejo atrás la herida, Dios, que me causó esta situación, Señor. Dejo atrás ya, Señor. Incluso, Señor, perdono, Dios. Perdono todo aquello que tal vez me ha llevado, Señor, a sentirme triste, Señor. Me ha llevado a sentirme deprimido, Señor. Y cuando entra la depresión, Señor, cuando vuelven esos pensamientos, Señor, tal vez, Señor, me he querido quitar la vida, Señor, y ya no quiero más sentirme así, Señor, porque tú tienes un propósito para mi vida, Dios. Yo sé que tú me has llamado, Señor. Yo sé, Señor, que mi pasado fue perdonado, Señor. Incluso tú no te acuerdas de él, Dios. Que solo pueda recordar mi pasado para siempre darte la gloria a ti, para darte gracias de donde me rescataste, pero nunca, Señor, para condenación, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Y desde hace tiempo de adoración, siento de parte de Dios que si tú quieres sanar el corazón y decirle, Señor, sana mi corazón, tienes que dar un paso de fe y te voy a invitar a que te acerques aquí adelante y levantes tus manos y mi esposo y yo queremos orar por ti y vamos a orar por ustedes. Y tal vez tú estás luchando con tiempos de ansiedad, de depresión, de angustia, y el diablo te ha dicho que no vales y tal vez has sentido que ya no sirve. Pero Dios quiere restaurar hoy tu corazón en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Dios, por cada joven. Jesús, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, restaura sus vidas, Señor. Sana, Señor, sana corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que Dios pueda saber, Señor, que todo, Señor, pasado, Señor, quedó atrás, Señor, en el nombre de Jesús. Que, Señor, tú restauras lo que haya pasado, Señor, que no hay condenación para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, trae libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas, Señor, una obra poderosa, Señor. Que lo que les dijeron, Señor, sus padres, Señor, tal vez por ignorancia tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esas palabras, Señor, tal vez que marcaron el corazón, Señor, que tú restaures, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús, Padre. Restaura, Señor, sana, Señor, sana corazón, Señor. Solo tú sabes, Señor, solo tú conoces, Dios, tú eres su Padre, Señor. Tú los amas, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Tú los amas, Señor, con un amor inquebrantable, Señor. Ellos son tus hijos, tus hijas, Señor. Señor, tú diste tu vida, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Tú diste tu vida, Señor. Diste tu vida, Señor Jesucristo. Diste tu vida, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Son valiosos para ti, Señor. Ellos son muy valiosos para ti, Señor. Son princesas, Señor, que tú amas, Señor. Que nada que este mundo les haya dicho, Señor, quiera marcar su corazón, Señor. Que nada lo que hayan vivido, Señor, traiga dolor y condenación a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por ellos, Padre. Restaura sus vidas, Señor. Restaura, Señor. Ellos son tus hijas, Señor. Tú no las ves como este mundo las ve, Señor. Tú las ves hermosas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces cosas nuevas, Dios. Porque tú restauras y sanas, Señor. Y somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Soy tu hija, Señor. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo,
palabra, Dios. Y tú me has hecho libre el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Levanto mis manos, Señor, y te doy las gracias, Señor, porque mi pasado, Señor, quedó atrás, Señor, y mi futuro está en tus manos, Señor. Yo descanso y confío en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo, Señor, a cada joven que está hoy aquí, Señor. Y yo te pido, Señor, que ellos puedan vivir en la plenitud de vida que tú tienes para ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.